Nuevamente es un placer para mí dirigirme a ustedes en esta mañana, en este día. Para algunos nos ven ya después de la hora en que estamos en vivo. Pero nuevamente desearles un feliz año y gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Y gracias por los comentarios, gracias por la bendición que es estar cada domingo por el medio de estas redes sociales y llegar a sus casas, llegar a sus hogares, llegar a sus familias con la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. En Estados Unidos hay un conflicto dividido entre los partidos, estamos en una situación caótica y pues se nos ha pedido que como iglesia debemos orar por la situación que se está viviendo y tenemos que hacerlo, así que les pedimos a nuestros amigos pastores de otras naciones que se unan, que por favor oren por Estados Unidos, porque dice que cuando Estados Unidos estornuda a los países latinos les da gripa. Entonces es un problema, ¿verdad? Porque como potencia mundial afecta a las naciones las decisiones que se tomen en este país. Orar que todo se dé de una manera diferente y que el país se pueda unir porque está dividido y esto no está bien. Por otro lado, saber que los tiempos que estamos viviendo son muy especiales. En esta mañana quisiera hablar sobre la unción. Y es que ha sido muy mal manejado los temas de la unción y han traído un desorden a la iglesia y no lo han entendido verdaderamente que la unción no es para hacer negocio, no es para engrandecernos. La unción simplemente es el poder de Dios para capacitar a sus siervos para el ministerio. Y mucha gente piensa que todos son ungidos. Y la verdad, si uno mira a través de la palabra, tiene que entender que la unción es para un uso único, exclusivo, y es lo que tenemos que aprender a través de la palabra. Ahora voy a hablar sobre la unción y el agente que es el principal en esto, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros única, porque es el que nos convence del pecado, justicia, de juicio, es el que trae la regeneración, el nuevo nacimiento, nos santifica, nos imparte los dones, nos llena de poder. Qué tremendo el ministerio, qué tremendo la obra del Espíritu Santo, todo lo que Él hace en la vida de los seres humanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo opera Dios a través de la unidad, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, a través del Padre. El Padre tiene una función, el Hijo tiene otra función y el Espíritu Santo es otra función. En ocasiones atrás ya he mencionado y lo voy a mencionar a través de esta enseñanza porque esta es una nueva serie. Terminamos la serie de los 5 aspectos de la salvación y agregamos otros 2 temas más ahí, pero ahora voy a hablar sobre la unción, sobre todo lo que tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo para capacitar a la iglesia para los últimos tiempos. Una de las cosas que Dios está pidiendo que sus siervos entiendan, pongan mucha atención, la importancia de tener el poder de Dios, porque nada puede resistir. Esto no es con espada, ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Las guerras se tienen que pelear en el poder de Dios, y por eso es tan importante que la iglesia salga del escondite, del miedo que se le ha permitido, ¿verdad? Acabo de poner en Facebook, o creo que en la página de WhatsApp, sobre un científico que se le dio el premio Nobel y que él personalmente estuvo en Wuhan, en China, y él decía, o él dice que el virus, la pandemia o el COVID-19 no viene de animal. Porque si viniera de un animal, en cualquier país ya se hubiera muerto, ya se hubiera acabado. Porque en las temperaturas no sobrevive, depende de la temperatura. Si se creó una temperatura como la de China ahí en Wuhan, entonces cuando llega a otro lugar no tendría la misma fuerza y terminaría. Que eso es algo de laboratorio
y que él conocía a todo el personal que estaba trabajando en ese laboratorio. Y hace 3 meses está llamándoles a sus teléfonos y nadie de ellos contesta. Dice que ellos han muerto todos. Entonces es una bomba de tiempo lo que está pasando, que sí fue creado. Y es muy difícil. Estamos viviendo verdaderamente tiempos catastróficos con esta situación. Ahora es peligroso, no sabemos exactamente cómo esta vacuna va a funcionar. Yo les pido como pastor, yo tengo todavía un poco de temor. Estoy orando que Dios me dé esa libertad y esa confianza para tomar esa decisión. Pero en fin, la iglesia tiene que estar despierta, tiene que levantarse, tiene que proclamar el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios de vida, no de muerte. Y Él nos anunció que vendrían pandemias, que venía una peste destructora en los últimos tiempos, y se cree que esto se va a seguir dando y levantarnos. Los que se levantan, los que previenen, lo más importante es prevenir antes que lamentar. Así que vamos a estudiar hoy sobre la unción. O noten bien, la unción. ¿Qué es la unción? La Biblia dice, Dios ungió al Señor Jesucristo para este ministerio. Al Señor Jesucristo se le llama el ungido. Ahora, no todos son ungidos. Por favor, yo quiero que usted entienda esto. Una persona que es ungida es una persona que va a desarrollar un ministerio. Habrá otro tipo de unción para trabajos que uno hace como laico, como persona dentro de la iglesia. Pero exclusivamente Jesús fue ungido porque traía una asignación única. Y es lo que vamos a ver. En Hechos 10:38, es uno de mis versículos favoritos, como Dios ungió, aquí está la palabra, con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por favor, escúchenme bien. Como Dios ungió, ¿con qué lo ungió? ¿Qué es la unción? Esto lo vamos a explicar. No sé si es la chaqueta cuando se mueve o es algo que está afectando mi micrófono. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la unción lo preparó, lo capacitó, le dio el poder para hacer el ministerio. Entonces, eso es lo que es la unción. Así que lo vamos viendo de esta manera. El profeta Isaías profetizó acerca de este ministerio. En Isaías 61:1. Yo creo, Rolando, que cuando muevo las manos, la mano izquierda se mueven los cables. Así que bueno, el profeta Isaías profetizó de este ministerio. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces aquí comenzamos a entender que el Espíritu del Señor está sobre él. Y si nosotros recordamos, cuando él fue bautizado en el río Jordán, el Señor Jesucristo, la Biblia dice que los cielos se abrieron, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y en ese momento el Espíritu Santo descendió y reposó sobre el Señor Jesucristo. Y ahí fue como comenzó el ministerio de él. Recuerden que Jesús comenzó a hacer milagros después de los 30 años. De 0 a 30 él no hizo ningún milagro. No se registra milagros. Aunque algunas películas que hacen algunas compañías le atribuyen milagros de 0 a 30, pero la Biblia no lo registra. Registra después de que fue lleno del poder de Dios, después de que fue ungido, después de que ya inició el ministerio. Fue cuando él comienza a ser lleno del poder de Dios. Y por eso lo vamos a ver de esta manera. Entonces, él fue ungido para el ministerio que iba a llevar. La unción, como se describe en la Biblia, puede definirse como Dios a través de la carne, o a través de este cuerpo,
realizando obras que no se pueden hacer, es decir, Dios ejecutando acciones que Él solo puede llevar a cabo, realizándolos a través de la carne y sangre, mediante vasos de barro, como dice 2 Corintios 4:7. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando encontramos que hay profetas el día de hoy que están hablando que el Señor está afinando la iglesia, y que hay muchos pastores que han usado la unción para su propio beneficio, para llamar la atención hacia sí mismo, para lograr beneficios propios, para enriquecerse, eso está terminando. Dios está llamando a juicio porque se ha usado mal el poder de Dios y se ha usado para beneficio propio. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue tentado y Satanás el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra, Él rehusó, porque Él no venía a hacer una morada eterna en la tierra. Él no estaba interesado en nada de lo material, y le reprendió. Por esa razón, la unción no permite negociar con nada. Es simplemente el poder de Dios operando en nosotros, y simplemente nosotros tenemos que reconocer que en nosotros no hay nada que merezca que Dios nos use en esa manera. Por eso Dios va a levantar hombres y mujeres en este último tiempo que no son reconocidos, que no tienen necesidad económica, que no tienen hambre por fama, por fortuna, y que están dispuestos a llevar la unción para desarrollar el ministerio de los últimos tiempos. Hermanos, este es un mensaje profético, lo que estoy hablando en esta mañana. Siento la presencia de Dios muy fuerte y la unción, porque es lo que Dios viene trayendo para estos últimos tiempos. Una unción que no está comprometida, es directamente de Dios hacia el hombre y la mujer, que van a ser capacitados para servirle al Creador sin ningún interés. Es un privilegio que Dios nos use, es un privilegio que Dios nos dé la oportunidad de ser parte de su reino. Por esa razón, yo pido perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho con la unción, cómo hemos torcido las cosas divinas y hemos robado la gloria a Dios. Por esa razón, duele mucho saber que Dios tiene que traer un juicio a la tierra, tiene que afinar a la iglesia y tiene que remover aquellos ministerios que no han hecho la labor. Por eso duele mucho escuchar tantos pastores que están muriendo, tantos ministerios que ya no van a estar. Porque llegó un tiempo donde el Señor va a levantar a aquellos que no son conocidos, que no les interesa la fama, que no les interesa absolutamente nada, sino que están dispuestos a llevar este vaso, este tesoro en un vaso de barro para la gloria y la honra de Dios. Eso es todo. Yo le pido a Dios que en los últimos años que Dios me dé, yo pueda ser efectivo en llevar esta unción a los pastores, a las iglesias que Dios me haya encomendado, y hacerlo con diligencia, sin ningún interés económico y sin ningún interés propio, porque no necesito nada de ello. Yo no quiero robarle la gloria al Señor, y si lo he hecho, yo le pido perdón a Dios por esta condición, porque verdaderamente Dios necesita que entendamos que Él ha puesto ese tesoro en vasos de barro para que aparezca una fuerza tan extraordinaria que es de Dios y no de nosotros. La unción es el poder de Dios operando en vasos de barro. Amén. Entonces, el significado fundamental del término bíblico ungir es derramar, poner sobre, untar, encima o frotar en él. Yo recuerdo que mi papá tenía ganado en la finca. Yo nací en un pueblo que se llama Pacho, Cundinamarca, como a 90 kilómetros de Bogotá, la capital.
y ahí a 13 kilómetros del despacho del pueblo teníamos una finca, o tenemos, porque todavía mis hermanos son dueños de ello. Y mi papá tenía vacas y tenía toros de arar la tierra, bueyes. Y yo recuerdo que cuando los bueyes eran infectados por las vacas, se les hacía una herida, inmediatamente mi papá las amarraba y les echaba una criolina, un tipo de, algún producto del petróleo, creo que era esa criolina, porque olía como a petróleo, todavía recuerdo el olor, y se lo flotaba, se ungía las vacas por encima para que las moscas no fueran a poner los huevos, y si las moscas llegaban a poner huevos, entonces se formaba un nuche, un tipo de gusano que se creaba entre el animal, y yo recuerdo que uno tenía que apretar eso, amarrar la vaca y apretar eso, o el ganado, y estriparlo con las mismas manos y salían esos gusanos de las vacas. Pero la criolina era como un tipo de repelente para que las moscas no fueran a hacer nido ahí. Cuando un hombre es ungido por Dios, los demonios tienen mucho respeto. Los demonios no respetan a los religiosos ni a los teólogos profundos. Los demonios respetan cuando un vaso de barro tiene el poder de Dios operando en su vida. Ese es como un repelente, ahí no se paran, ahí les da, ahí los demonios tienen miedo. ¿Por qué? Porque la unción es el poder de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, todo el ministerio que el Señor desarrolló en la tierra fue atribuido al Espíritu Santo. Por eso es muy importante lo que estoy hablando en esta mañana. El ungido y la unción. ¿Qué tiene que ver el ungido con la unción? Ser ungido por Dios no es solo ser elegido. Uno puede ser elegido y no ungido. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Entonces, ser ungido por Dios es no solo ser elegido, sino que también ser investido de poder, ser lleno del poder para realizar la tarea y ocupar una posición en la cual Él ha sido llamado. Entonces Dios justifica a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces la unción, que es para aquellos que han sido llamados, elegidos, para capacitarlos, llenarlos de poder, para desarrollar el ministerio que los ha llamado. Por eso es tan importante que un predicador, que un hombre de Dios, sea lleno del poder de Dios. Se ha profetizado que viene un poder sobrenatural en estos tiempos y que Dios va a visitar las iglesias todas, porque a Él le interesa. El hombre ha hecho cosas incorrectas y ha dirigido la iglesia en direcciones contrarias a lo que es la palabra de Dios. Y el Señor no va a hacer excepción, va a traer un poder que va a marcar mucho. Y va a haber momentos en que Dios va a hacer cosas extraordinarias y van a quedar sorprendidos, porque de muchas religiones, el Señor decía que va a visitar a los bautistas, que va a visitar a los católicos, que va a visitar montones de grupos religiosos que han separado y dividido la religión y han hecho sus propios reinos. Pero la iglesia es una sola, y es el que pagó el precio, es el que tiene el derecho de santificarla y de prepararla y de equiparla para este tiempo. Tanto la palabra hebrea Mesías, así como la palabra griega Cristo, significan el ungido y la unción. La palabra Jesús es la palabra de Yahshua, que significa salvación. Pero la palabra Cristo es el ungido de Dios, es el ungido y la unción. Entonces, cuando uno dice de Jesús, está hablando del Salvador. Pero cuando uno habla del Señor Jesucristo, está hablando del ungido y la unción. Entonces Él fue ungido, Él fue separado, Él fue apartado con la unción para desarrollar el ministerio en la tierra. Si Jesús no tuviera tenido la unción, los demonios no se hubieran escandalizado donde quiera que Él iba. Siempre que llegaba a una ciudad se alborotaban los demonios. Y así pasa cuando uno llega a un lugar cuando el poder de Dios está en ti. Los demonios se levantan, los demonios
Los endemoniados comienzan a manifestarse porque hay un encuentro, un conflicto entre el gobierno de Dios y el gobierno de las tinieblas, y los dos son contrarios el uno al otro, son como los imanes puestos al revés, brotan para los dos lados. Entonces un ungido cuando llega a una ciudad, se siente el poder de Dios en esa ciudad y los demonios se enojan y hacen mucha resistencia, y esto lo hemos visto en los países que hemos estado, cómo es tan tremendo verdaderamente lo que se está enseñando y lo que se está hablando acerca de esto. Entonces, el ungido tiene que ser lleno del poder de Dios, porque por eso es el ungido. Ahora bien, la unción fue señal de la venida del Redentor de Israel. Eso fue una de las grandes señales, que el que iba a venir iba a ser lleno del poder de Dios, el ungido de Dios. Esto lo hace diferente. El profeta Isaías, viendo más allá del tiempo, por el Espíritu de Dios, vio a uno que por medio del cual el yugo de la opresión de Satanás sería destruido por causa de la unción. Qué tremendo, Isaías 10:27. Dice, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Oh hermano, qué hermoso fuera que hoy día los hombres de Dios dejaran de pensar tanto en lo material, en su personalidad. Yo estaba orando esta mañana y recordando las oraciones que los hermanos hacen, o que hacemos en ocasiones. Si tú revisaras la oración que hace, a Dios lo miras cada vez que le vas a pedir algo nomás. Parece el tío Sam. Nomás lo busca para pedir. Y si tú recuerdas tu oración que hiciste últimamente, ¿qué fue lo que oraste? Casi todas las oraciones están encaminadas: Señor, guarda a mi hijo, protéjalo, guarda a mi esposo, guarda mi vida, Señor, bendice a mi familia, Señor, protege mi casa, Señor, bendice, y pide, y pide, y pide, y pide. Pero en realidad, eso es el Dios que tienes tú, el Dios de pedirle cosas. Cuando el poder de Dios está en ti, tú no quieres nada para sí mismo, porque hay muchas cosas que nos apartan del propósito de Dios. Por eso decía el Señor en su palabra, que el hombre no le puede servir a las riquezas y también a Dios, porque las riquezas lo involucran a uno a separarse del camino de Dios. Ahora bien, el yugo se pudrirá por causa de la unción. Cuando el yugo es quitado, cuando la persona, el predicador, es un lleno del poder de Dios y comienzan a haber manifestaciones violentas, hay un cambio radical en las vidas, porque el poder de las tinieblas comienza a salir y comienza a desaparecer. Por eso es tan importante. La palabra destruido, significa completamente dañado, más de lo usual. Estar destruido, no bueno para el uso. Y acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. Todos los seres humanos están bajo la esclavitud del pecado, bajo esclavitud de intereses personales. Ese es el yugo que nosotros llevamos. Todos llevamos un yugo que nos tiene atados. Nos hemos creído que tenemos que trabajar. Tanto tiempo ha vivido uno con escasez económica que cuando llega a tener dinero ya no lo quiere gastar, porque ya se acostumbró. Le piensa dos veces si va a soltar $1, porque así somos, esa es nuestra naturaleza. Así somos realmente, porque nos hicieron con esa mentalidad, porque ya tenemos miedo a gastar lo que tenemos y nos vamos a ir y no vamos a gastar lo que tenemos. Pero la razón es esa, porque tenemos un yugo que ha sido puesto sobre nuestros hombros, que tenemos que liberarnos, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Quizás usted me diga, pero hermano, yo no soy rico, pero tiene otros intereses. Quizás no pares de trabajar. Usted, para el trabajo es lo primordial, se gasta toda la vida y ya busca trabajos para hacer otros trabajos, y nos metemos en tantas actividades que no son necesarias. Por esa razón es importante entender que la carga que llevamos, que es el yugo que está puesto sobre nosotros, puede ser cualquier tipo de yugo, cual puede ser los intereses primordiales que usted tenga. Y la unción, cuando viene, rompe eso. No estás interesado en nada. Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos en la vida eterna? Y cada uno de los que verdaderamente se someten a vivir bajo la unción, bajo el poder de Dios, están viviendo otro nivel de vida que nosotros no experimentamos. Por eso es tan importante saber
que el yugo es el que quebranta la unción, que quebranta el yugo, la unción es la que quebranta el yugo, y el yugo se pudre por causa de la unción. Qué tremenda palabra profética del profeta Isaías. Jesús, leyendo otra profecía mesiánica de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y después de ungirlo, ¿para qué lo ungió? Fue enviado por el Espíritu. Ya cuando una persona es ungida, es guiada por el Espíritu a hacer la obra, a hacer el trabajo. Una de las cosas que Dios me ha permitido es capacitarme intelectualmente, teológicamente para este tiempo, pero no me voy a moverme a predicar donde yo busque un púlpito en otra nación, en otra iglesia. Siempre me quedo en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor hacia qué dirección, hacia qué lugar es donde debo dirigirme, porque vas guiado por el Espíritu y vas a hacer el trabajo de Dios. No vas a llamar la atención a lo tuyo, al contrario, vas a servir al cuerpo de Cristo. Y si algo ha hecho Dios conmigo es darme una palabra y darme un ministerio hacia los pastores. Por esa razón me es un privilegio muy grande, porque no olvido la palabra que me dijo el Señor en una ocasión, que me hacía un llamado y me daba una unción para que tratara a los pastores como si Él mismo los estuviera tratando. Te voy a encargar lo más preciado que tengo en la tierra, y son los pastores. Trátalos como si a mí mismo me estuviera tratando. Cuando yo hago eso, sé que estoy honrando al Señor, porque ese es mi llamado, ese es mi mandato, esa es mi asignación, y por eso entiendo. Nunca voy a olvidar que en Colombia estábamos en un hotel listos para una conferencia. Miro un hombre que está parado ahí, y me acerco y le digo: oye, Dios me mostró algo sobre ti, y me dice: ¿qué? Tú estás teniendo problemas matrimoniales. Me dijo: ¿cómo lo sabes? Le dije: mira, yo soy un pastor, vengo de los Estados Unidos y voy a estar en unas conferencias acá. Me dijo: pastor, por favor, ¿puedo hablar contigo? Le dije: claro. Nos sentamos y hablamos, y me dijo: mira, le fui infiel a mi esposa, y ya nuestra relación está tóxica, ya está para terminar. Le pedí el favor que viniéramos hasta aquí a Bogotá para a ver si pudiéramos hacer algo, platicar y resolver algo. Yo tengo que pedirle perdón, en fin. Entonces le dije: ¿sabes qué? Mañana, en la mañana, en mi cuarto, te voy a ver, trae a tu esposa y hablamos. Hoy tenía una actividad, no podía atenderlo en ese momento. Cuando ese hombre llega al cuarto y Dios me da la palabra y comienzo a ministrarle, él llorando le pide perdón a su esposa, ella lo perdona y se desata una gracia de Dios especial, se abrazan, y el hombre me mira y me dice: pastor, yo sé que usted no tiene una iglesia grande. Y le dije: ¿cómo lo sabe? Dijo: porque Dios me dijo ahorita que no te iba a dar una iglesia grande, no vas a tener una iglesia grande. Le dije: ¿por qué? Porque Dios lo ha reservado para nosotros los pastores. Y me dijo: ve a mi pueblo. No quiero mencionar la ciudad, porque si lo llega a oír el sermón sé que estoy hablando de él, pero quería que me fuera esa semana para predicar en su iglesia. Le dije: discúlpame, yo tengo una agenda y tengo un compromiso, tengo que regresar a los Estados Unidos, pero de todas maneras los abracé, oré por ellos, y fue un tiempo muy agradable. Y esas cosas son las que uno tiene que entender. Cuando Dios te llama y te capacita y te da el poder para desatar, imagínate que un pastor pasando liberación, tirado al piso, vomitando, tosiendo, sacando todos esos demonios de inmoralidad que lo estaban ese es así el yugo que traía. Y cuando el yugo fue roto por causa de la unción, el hombre se libera y dijo: de ahora en adelante voy a hacer lo que no estaba haciendo, ser fiel a mi esposa y llevar el ministerio que tenemos. Muy bien, eso es la satisfacción más grande. Entonces, la unción es para romper los yugos, y el Señor Jesucristo fue ungido para eso. Después de ungirlo, ¿para qué fue enviado por el Espíritu? Para dar buenas nuevas a los pobres, decirles: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces Él vino a traer una buena noticia. La palabra evangelio significa buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay quebrantada del corazón? La mayoría de las iglesias no ministran sanidad interior, no ministran liberación, porque piensan que es psicología y que eso no es para la iglesia.
Pero el mensaje que el Señor fue ungido es para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a todos los cautivos que están esclavos del pecado, darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y mucho de esto la iglesia no lo está haciendo el día de hoy. Si revisáramos la palabra de la unción y para qué fue ungido y por qué el ungido y la unción vino a desarrollar, fue este tipo de ministerio: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los oprimidos. Sobre Jesús estaba el poder de Dios, el cual destruye yugos y quita cargas. Ven, y todos los que están cargados, como dice el versículo, que yo los haré descansar. Traed mis cargas, poner el yugo bajo los pies de Cristo, para que Él quite las cargas que llevamos. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Hermano, no hay nada en nosotros que nos pueda ayudar más que la unción y el poder del Espíritu Santo operando. Los discípulos, antes de comenzar el ministerio apostólico, Jesús les pidió que recibieran el poder. Tienen que recibir el poder. Hoy la iglesia no enseña eso. La iglesia piensa que Dios puede ungir a toda la iglesia y que todos pueden hacer cosas, y hay una revoltura de dones, hay una revoltura de malos entendidos. Una persona quiere ministrar liberación y la persona no necesita liberación, sino que está herida, necesita sanidad interior, y hay mucha confusión en muchas cosas. Pero debemos entender que los discípulos estuvieron con el maestro por 3 años y medio, aprendieron a ministrar, y en ese momento Él les dijo que no se movieran antes de recibir el poder, como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cómo no lo recibieron antes cuando estaban con Él? ¿Por qué tuvo que esperarse un tiempo para recibir el poder? Porque primero tenían que aprender cómo ministrar. El discipulado es eso: enseñar, servir a un ministerio de unción. Yo recuerdo que a mí Dios me llamó para servir a ministerios de unción. Muchos ministerios de poder, muchos ministerios grandes. Yo estuve en varios de ellos y aquí los hermanos son testigos. Cuánto viajé, cuánta inversión no hice, porque primero había que servir a los ministerios. Un ministerio de los más grandes, Dios lo mandó para acá con nosotros por 6 meses. Y aquí estuvo, y es el propósito de servir a estos ministerios de unción. Y el Señor me dijo: hey, si le permitís servir a mi siervo, no es para que te cases con él, sino espera mi tiempo y yo pondré una unción en ti, una luz propia, para desarrollar lo que te he llamado a hacer. Entonces, no necesariamente yo serví para recibir lo que había en ellos, sino simplemente servir porque esa era la asignación para lo que Dios me estaba dando hoy. Así que yo tengo la bendición tan grande de poder tener lo más sagrado y lo más lindo, que es los pastores. He encontrado una gracia de Dios con ellos y me voy a seguir moviendo en esa gracia y en esa bendición, porque sé que Dios me ha ungido y me ha llamado para este tipo de ministerio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Y así fue la venida del Espíritu Santo. Ellos se fueron al aposento alto, oraron por 10 días, vino el descenso, vino la venida del Espíritu Santo, los llenó de poder. Pedro predicó, 3,000, 5,000 almas se convirtieron, y luego dice la Biblia, y la iglesia crecía en conocimiento, en gracia, y los hermanos se reunían, y habían milagros y muchas señales y prodigios eran hechas por los apóstoles. ¿Cuándo comenzó todo esto? Cuando la unción vino, cuando el poder de Dios se desató. Y sé que para muchos pastores, al escuchar esta palabra, van a entender varias cosas que son tan importantes. Lo más importante no es tanta la capacidad intelectual y mental que tú tienes para dirigir, sino el poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que desata y el que rompe yugos, el que sana a los enfermos, el que liberta a los cautivos, el que sana, bueno, todo lo hace el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios. Amén. Muy bien, en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del poder, todos,
Los 120 que estaban ahí fueron llenos del poder. La iglesia comenzó con 120 personas llenas del poder. Hermanos, imagina si en una iglesia tuviera la capacidad del pastor de poder discipular a unos 100, 120, y luego que el Espíritu Santo llega y hay un estruendo sobre ellos y comiencen a haber manifestaciones, hay una explosión tremenda. ¿Por qué? Porque todos están llenos del poder. Nadie está llamando la atención hacia sí mismo. Todos están conmovidos porque es Dios haciendo obra a través de ellos. Así que dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que la unción es la presencia de Dios impartida por el Espíritu Santo. Si alguien pudiera resumir qué es la unción es la presencia de Dios impartida por el Espíritu Santo. La unción estaba en Jesucristo por el Espíritu Santo. Lea Lucas 4:8 y Hechos 10:38. La unción que hemos recibido de Jesucristo es por medio del Espíritu Santo, como dice 1 de Juan 2:20, 26 y 27 y Juan 14:26. La unción que tenemos es la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la unción misma nos enseña, la unción misma te capacita, la unción misma te aclara las cosas, te quita las dudas, te desata de tantas cosas. Yo recuerdo que yo prediqué con la Iglesia Bautista por muchos años. Buenos mensajes, porque sí, si algo tiene la Iglesia Bautista es mucho conocimiento bíblico. Ellos se meten a estudiar la palabra y eso lo agradezco muchísimo. Pero cuando Dios me visitó a través de su Espíritu y yo recibí la unción, no, hermano, eso fue otra situación. Entonces, esto sí lo puedo hablar con experiencia propia, de lo que está diciendo la palabra es real, es verdadero, esto lo vivo. Cuando una persona no lo ha experimentado, pues tiene derecho a dudar. Pero cuando uno ya lo ha vivido, como dijo el ciego, ¿y quién te abrió los ojos? Porque nosotros no creemos que Jesús es profeta. ¡Ja! ¿Qué le dijo el hombre que había sido ciego? Para mí, Jesucristo es más que profeta. Porque yo nunca he oído que un profeta le abra los ojos a otro. Sé que se los pican, pero no que se los abren, ¿verdad? Pero a mí, yo era ciego y ahora veo. No creemos que naciste ciego. Trae a tu papá y trae a tu mamá. Ese relato es impresionante sobre ese hombre. Pero ¿qué sucedió? Que él reconoció que Jesucristo le abrió los ojos y para él era todo. Y lo voy a seguir. Porque ahora sí veo, me abrieron los ojos y voy a seguirlo donde quiera que vaya. Y eso es lo que pasa cuando se nos abren los ojos. Podemos seguir al Señor donde quiera, porque tenemos un discernimiento mucho más claro de lo que teníamos anteriormente. Muy bien, así que la unción es el Espíritu y el poder de Dios para servir en este mundo. Si una persona quiere servir a Dios, necesita el poder de Dios. Si algo la gente tiene hambre, tiene sed, es del poder de Dios. Me decía un pastor en México, si tú te quedaras un mes aquí, solamente un mes, la iglesia se pondría a reventar. Porque como Dios opera a través de ti con milagros y con señales y con prodigios y con liberación y con tanta palabra de conocimiento que tienes, la gente se viene. Y le dije, mira. Y sí, pastor me decía en Maracaibo, Venezuela, lo mismo. Me decía, yo no sé, cuando viene el hermano Pedro, todo el mundo llega. La iglesia no cabe la gente y todos por la ventana escuchando la palabra. Y cuando yo predico no pasa lo mismo. Perdóname, pastor, le dije, pero yo no sé cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Pero eso lo vimos. Recuerdo que estuvimos con mi esposa toda una semana. Y todos los días ministrando de 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Apenas despertábamos y nos levantábamos, daba espacio para lavarnos los dientes y a veces nos llegaba un café o un jugo de naranja. Y ya estaba una pareja sentada en las sillas esperándonos para ministrarles. Y lo hicimos todo el día, toda la semana. Por fin, un día ya como antes de venirnos, nos llevaron
a conocer un poquito la ciudad de Maracayo. Mi esposa no conocía. Y la llamamos unas 2 horas y regresamos al trabajo. Y ya eran las 4 de la mañana, yo tenía que venirme ese día y todavía estábamos ministrando. ¿Por qué? Porque la gente está muy necesitada. Y yo deseo verdaderamente con todo el corazón, quizás en algún tiempo, hacerlo más seguido, porque aquí nos hemos reposado demasiado. Está todo tranquilo, todo está en orden, todo está bien, no hay tanta necesidad. Pero en aquellos lugares hay tanta necesidad. Entonces la unción es el espíritu y el poder de Dios para servir en este mundo. ¿Qué es la unción? Si alguien te pregunta, es el espíritu y el poder de Dios para servir. Ningún predicador va a tener un éxito extraordinario a menos que no tenga el poder de Dios para hacer el trabajo que Dios le mandó. Jesús ha provisto la misma experiencia del Espíritu Santo y el mismo poder para aquellos servidores en la tierra. Jesús ha provisto para que nosotros tengamos la misma presencia de Dios y el mismo poder que Él tuvo en su ministerio. Qué lindo fuera reconocer que todos aquellos que tienen un buen conocimiento de la palabra tuvieran la unción y el poder del Espíritu. El mundo sería otro totalmente. Y viene ese tiempo, viene un tiempo donde la unción se va a multiplicar. El poder de Dios va a hacer una explosión. Y esto sí lo sé. Dios me mostraba en visiones y en sueños lo que viene para un tiempo como este, que estamos para empezar. Así que vino una pandemia, vino una situación crítica, pero después de la tormenta viene la calma, viene la paz y Dios viene a hacer lo que tiene que hacer. ¿Amén? Ahora, por último, dice la Biblia que fuimos creados para servir. Y dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Primero Dios tiene que formar el carácter de Él en nosotros, su persona, y luego entrenarnos a ministrar. Y luego dice, porque somos hechura suya. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar a la estatura y al nivel de Cristo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del varón de Dios perfecto. Y aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios te está formando, Dios te está creando, Dios te está capacitando, y lo que necesita al final es el poder de Dios, la unción. Comience a clamar, comience a gemir, comience a llorar, comience a ayunar, comience a hacer todo lo que sea necesario. Y pídale a Dios una oportunidad de servirle. Porque cuando llegue esa oportunidad y llegue ese poder de Dios, te vas a desconocer. Eres otra persona. Porque la unción te cambia, la unción te transforma y aún te trastorna. No llegas a ser el mismo. Los intereses se pierden. Ya no hay intereses mucho por las cosas materiales. Ya no hay afán por ello. ¿Por qué? Porque ya sus prioridades cambiaron. Ya eres ciudadano del reino, ya piensa en las cosas celestiales y ya piensa en agradar al Dios Todopoderoso y ser como aquel siervo que le diga al Señor, ven buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, que sea un año de retos, de nuevos desafíos y de muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones.